Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá. Muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudará muchísimo este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos a que revises el repertorio video que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país, El Salvador. Bueno, señores, vamos a empezar con algo acá. Antes que todo, rechazan agenda política que líderes religiosos adoptan contra el gobierno. Analistas políticos consideran que las opiniones sesgadas solo buscan provocar a las autoridades para alegar que hay persecución política, o recuerdan que en El Salvador hay y se respeta la libertad de expresión de culto. Los analistas René Martínez y Mauricio Rodríguez criticaron la agenda política que está en esta coyuntura electoral, donde han adoptado algunos líderes religiosos en contra del Ejecutivo bajo la presidencia de Nayib Bukele, en temas como seguridad pública, salud, educación y la reelección presidencial. El sacerdote Edwin Baños criticó recientemente en una entrevista televisiva el hecho que Nayib Bukele compita por la reelección inmediata, y a pesar de la habilitación contemplada en la resolución del 1 del 2021 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Lo que pasa es que hay un discurso y se cambian las cosas, es decir, nosotros no vamos a la reelección, sino que se ha habilitado para que sea el candidato, ya que el pueblo es el que decide si va a la reelección. Pero en ese discurso atacó el líder religioso. Baños también mostró su incomodidad con la resolución de la resolución constitucional que estableció que es el pueblo en el ejercicio del poder soberano el que decide si un gobernante continúa en un segundo periodo o en el mismo soberano. El mismo soberano lo elimina de la contienda mediante las elecciones. En ese espacio de entrevista, el religioso también criticó la captura durante el régimen de excepción que fue solicitado por el expresidente de la República y aprobado por la Asamblea Legislativa para combatir a las pandillas. En un momento con el régimen de excepción que se exigió tanto a la policía y a los militares para que capturaran, no sé si hasta bonificaciones hubo, pero se pasaron llevando a varios, señaló el señor Baños. Bueno, así que también hemos tenido las críticas, así como del cura Andrews Olivo, de José María Tojeira, de la UCA, y también hemos visto al señor al señor Mario Vega, ¿verdad? Pero, ¿qué dicen los demás? Vamos a hablar a un punto fuera del país. El presidente de Paraguay aceptó que retomó el ejemplo del presidente Nayib Bukele para tomar el control de las cárceles más peligrosas del país suramericano. En este operativo se asemejan bastante a otras imágenes que pudimos ver en otros países, líderes regionales, como por ejemplo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Es casualidad o fue fuente de inspiración para este operativo? Sí, no podemos desconocer, ¿verdad?, que el presidente Nayib Bukele hoy es una figura que ha ganado preponderancia. El Salvador, que antes de su llegada era el país más inseguro y de mayor criminalidad probablemente en el mundo, generó un cambio tremendo y eso ha llamado poderosamente la atención y eso le ha ganado una tremenda popularidad, no podemos desconocer eso. Por supuesto que siempre alienta ver a otros presidentes, ojalá que también lo que nosotros estamos haciendo aquí en Paraguay también sea un aliento para otros presidentes que probablemente hoy están en la duda a ver si realmente vale la pena. Vale la pena, yo no te puedo negar, la experiencia de El Salvador y de Nayib ha sido también. En este operativo se asemejan bastante
a otras imágenes que pudimos ver en otros países, líderes regionales, como por ejemplo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Es casualidad o fue fuente de inspiración para este operativo? Sí, no podemos desconocer, ¿verdad?, que el presidente Nayib Bukele hoy es una figura que ha ganado preponderancia. El Salvador, que antes de su llegada era el país más inseguro y de mayor criminalidad probablemente en el mundo, generó un cambio tremendo y eso ha llamado poderosamente la atención y eso le ha ganado una tremenda popularidad, no podemos desconocer eso. Por supuesto que siempre alienta ver a otros presidentes y ojalá que también lo que nosotros estamos haciendo aquí en Paraguay también sea un aliento para otros presidentes que probablemente hoy están en la duda a ver si realmente vale la pena. Vale la pena, yo no te puedo negar, la experiencia de El Salvador y de Nayib ha sido también un factor de aliento a enfrentar estos grupos criminales. Bueno, ahí podemos ver, pueblo salvadoreño, efectivamente, cómo le quedó el ojo a la oposición. El presidente Nayib Bukele creo que no se esperaba esto, que el presidente de Paraguay aceptara que el presidente Bukele fue un ejemplo a seguir. Y reconoció también que El Salvador era el país más peligroso del mundo, donde los homicidios estaban a la orden del día. Y con eso quiero agregar esto, porque hay que seguir el régimen de excepción. Policía arresta a terrorista con amplio récord criminal. Aquí podemos ver a este que se llama, es de la pandilla 18, Cipriano Andrés Valera, Cipriano, alias El Psycho. Miren, cayó un marero más, alias El Psycho, pandillero a la 18. ¿Qué representa esto? Representa de que todavía hay cabos sueltos, todavía hay pandilleros que ir a atrapar. ¿Y por qué otro motivo el régimen de excepción tiene que continuar? Simple y sencillamente que a pesar que aunque atrape a todos, van a estar llegando del exterior. ¿En qué aspecto? Estados Unidos está arrestando y deportando a pandilleros hacia El Salvador. Entonces estos pandilleros que van a llegar de Estados Unidos a El Salvador van a llegar a querer brincar a alguien o levantar la ranfla o la clica. Entonces el presidente también tiene que estar buzo de todos los que llegan deportados de El Salvador y quienes vienen en carácter de pandilleros. Ahora bien, tengo otro video por acá que les quiero mostrar, pueblo salvadoreño. También aquí habló otro muchacho correspondiente al presidente Nayib Bukele, el cual se lo voy a poner acá, miren. Todos los narcotraficantes tienen miedo de este tipo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está haciendo una de las campañas más exitosas de todos los tiempos. Bukele podría estar cambiando la economía del crimen y cómo los políticos de América Latina son queridos. La disminución de los homicidios y de la delincuencia en El Salvador es algo impresionante. Cabe tener en cuenta que El Salvador era la casa de Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha, de uno de los barrios y bandas más peligrosas del mundo. Con la construcción de la nueva cárcel de 40,000 personas y las nuevas políticas, se ha logrado erradicar las cifras de homicidios en el país. Antes de entrar a la parte económica, es bueno agradecer a Bukele porque todos los latinos tenemos migrantes que van a Estados Unidos. Imagínate el terror de encontrarte con un Mara en el medio de la nada. El 91% del pueblo de El Salvador acepta a este presidente, lo cual deja en evidencia que todos los otros países de América Latina tienen presidentes que no convencen. El Salvador, con su dolarización, con su apoyo a Bitcoin, con la cárcel más grande de América, se está volviendo un punto increíble para hacer negocios y para invertir capital. Esto significa que El Salvador podría volverse una especie de banco internacional para los otros países o un lugar donde maquilan las empresas gringas para toda América. Con esto podemos ver que Colombia, México y Ecuador están viendo cómo funciona esto para aplicar esta estrategia en sí mismos y si no lo hacen rápido, El Salvador será una potencia muy grande contra la cual no se podrá competir. Vaya, ahí pueden ver ustedes, pueblo salvadoreño,
cómo efectivamente no le da vergüenza a la oposición de que mejor otras personas están aplaudiendo lo que nuestro país ha logrado en poco tiempo. Y el presidente está siendo referente y ejemplo a nivel mundial. Los cambios han sido significativos en nuestro querido país, El Salvador. Nadie puede negar que en El Salvador las cosas han cambiado para bien. Ahora, como siempre, tenemos la retórica de chayoteros metidos de otros países que dicen que los salvadoreños tengamos el mayor nivel de democracia en Latinoamérica y ellos no. Bueno, vamos a ver lo que dicen los peruanos. Los peruanos, los analistas peruanos criticando a nuestro pulgarcito de América, El Salvador. Vamos a ver. Veía el último Latino Barómetro que acaba de aparecer el año 2023 y el presidente de América Latina con mayor aprobación es Nayib Bukele, con 90%. Y la gente está muy, muy contenta con el funcionamiento de la democracia en El Salvador, lo cual tiene algunos problemas para poder cuestionarlo. Y en cambio, la peor democracia o la gente que cree que el país con el peor funcionamiento de la democracia es el Perú. El peligro de la respuesta que ha dado El Salvador. Problemas no satisfechos entre un líder populista, no importa si de derecha o izquierda, y las libertades quedan restringidas. ¿Cuánto tiempo puede durar eso? Creo que estas personas son privadas de libertad. Veía el último Latino Barómetro que acaba de aparecer el año 2023 y el presidente de América Latina con mayor aprobación es Nayib Bukele, con 90%. Y la gente está muy, muy contenta con el funcionamiento de la democracia en El Salvador, lo cual tiene algunos problemas para poder cuestionarlo. Y en cambio, Vaya, como que le dolió a la señora que le dijeran que el país o El Salvador tenía uno de los mayores índices o de aprobación al presidente de la República, Nayib Bukele. No, hombre, si les arda que se soben. También tenemos acá la democracia bueno, les voy a poner varios videos en contexto para ponerle la democracia que quería o que quiere la oposición. Llámese FMLN, llámese Arena, llámese Nuestro Tiempo o Vamos, que quiere que regresemos a la democracia donde era el mero el mero apocalipsis en El Salvador. Escuchen estas versiones de unos ex pandilleros, son varios videitos, ¿verdad? Pero por favor pongámosle coco, miren. Y al regresar traían su dedo marcado porque yo lo vi. El día siguiente fui de comisión a la granja penitenciaria de Izalco, el cual allí hay aproximadamente 150 mujeres. Ellas también salieron a votar ese día y andaban también el dedo manchado que sí habían votado. En las mesas de la esperanza se reunían internos de los diferentes sectores, internos voceros, llamados voceros de los diferentes sectores, ya sea sector 1, 2 o 3 de Mariona, los cuales ellos en esa mesa pedían que sus derechos, ellos decían que tenían derecho de hacer cualquier tipo de actividad y allí se le aprobaba eso. Se reunían con la directora del centro, con el equipo técnico y con jefatura de seguridad. Estas reuniones se llevaban a cabo en el Cineforum del Centro Penal de Mariona. Allí en el Centro Penal de Mariona hacían comisiones, los cuales llevaban a los privados de libertad a diligencias. Ellos en las novedades ponían que iban a diligencias, pero esos privados de libertad iban a los DUI centro a sacar DUI, los llevaban en grupos, ya grupos de 10, grupos de 5, y así sucesivamente salían a los DUI centro a sacar su documento único de identidad. A ellos, según los comentarios que yo
presencié y escuché en esos momentos eran que iban a votar por el FMLN porque él les había dado varios beneficios, los cuales no querían que si ganaba otro partido, esos beneficios se los quitaran o ya no los podían tener porque ganara otro partido, ¿verdad? Vaya babosada. O sea, hasta las mujeres salieron a votar. Ahora entienden ustedes por qué el FMLN defiende tanto a los pandilleros, por qué el FMLN defiende tanto a los delincuentes y por qué andan preocupados porque voten los presos. No, hombre, son una bola de hipócritas, son una bola de arruinados. Esa es la democracia que quieren que regresemos y todavía se llenan la trompa de decir que, hablando de fraude, todavía se llenan el hocico de decir que las nuevas ideas va a ser un fraude, que va a ser aquí, va a ser allá. No les da vergüenza, no les da pena. Y esto que está diciendo este señor es verdad. ¿Por qué? Ya lo dijo el Raúl, el exalcalde de Ilopango, ¿verdad? Raúl no sé qué se llama, lo dijo, que el FMLN sacó a gente a votar. O sea, ahora podemos entender por qué este partido nunca atendió el llamado del pueblo. ¿Cómo iba a atacar a los amigos, a los cheros, a los que les hacía favores penitenciarios? ¿Por qué? Son los que los hacían ganar en las elecciones. No solo los ocupaban para que amedrentaran al pueblo a que votaran por el FMLN, sino que también los presos salieron a votar, incluyendo las mujeres. Lo dijo este vato ahorita. Vamos a escuchar el otro audio, ¿verdad? Vamos a ver, miren. El vocero de pandillas Oscar Martínez del Faro le rinde cuentas a los defensores de la corrupción internacional. Dice estar preocupado porque se les acabó el negocio. Los jóvenes eran impulsados por ellos para que fueran reclutados por las maras. Malditos, 1000 veces malditos. Las preguntas que se abren hacia el futuro son enormes. ¿Qué van a hacer todos estos jóvenes sin oportunidades que aspiraban a entrar a las pandillas desde hacía años? Bukele inscribió su candidatura presidencial para reelegirse en su cargo en 2024, a pesar de que la constitución política salvadoreña lo prohíbe explícitamente. ¿En qué sustenta su candidatura? Pues es un truco que ya se ha ocupado en otras dictaduras incipientes, ocupó a su asamblea legislativa para que, violando la ley, retiraran al fiscal general que lo investigaba por pacto con pandillas y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que no le eran cómodos. Los magistrados impuestos por su asamblea legislativa, de algo que no ocurría desde 1944, cuando lo intentó hacer de nuevo el general Maximiliano Hernández Martínez por tercera vez. Lo hizo una vez. Estamos hablando del militar que masacró a más de 20.000 indígenas en la revuelta de 1932. Es decir, ante un escenario como ese, los detalles ya no le importarán a Bukele. Bukele ahora mismo en El Salvador es presidente de la República y candidato a presidente de la República. Creo que hay que hablar una cosa, las pandillas cumplen un rol social desgraciadamente necesario en El Salvador. Llenan un hueco que no ha podido llenar el Estado o otras instancias, ¿no? Y en esa medida se han vuelto en este momento, si quitas a las pandillas, desgraciadamente habría una crisis social. Cumplen una función macabra y terrible y todo. Vaya, pueblo salvadoreño, ahí pueden ver ustedes cómo los del Faro apadrinaban y defendían a capa y espada a las pandillas. ¿Qué se puede esperar de un partido nefasto como el partido FMLN? Un partido que en su rabia, que no pueden o que no tienen aceptación en el pueblo, arremeten contra la diáspora salvadoreña. O si no, recordemos esto. Se lo voy a poner. El mensaje que transmiten ustedes como amigos de la diáspora es que son intolerantes igual a los diputados de Nuevas Ideas, igual que el presidente. Diputado, le voy a pedir un favor. Si tiene alguna cosa que discutir, discútelo con nosotros, con los diputados. No se meta con el pueblo. No.
Como sabemos, la Asamblea Legislativa es la casa del pueblo y siempre se reciben diferentes invitados. O sea, la Asamblea siempre tiene diferentes personas, ya sea salvadoreños que están viviendo acá o salvadoreños que han regresado de diferentes partes del mundo. En ese momento de la discusión, la población estaba precisamente hablando acerca de todo lo que se estaba sucediendo y el diputado del FMLN empezó a atacar a la población, a los ciudadanos, empezó a atacar a los salvadoreños y empezó a decirles que no le faltaran el respeto, cuando la libertad de expresión es un derecho fundamental. Los salvadoreños simplemente estaban hablando de lo que sucedía, no había nadie gritándole, no había nadie parado, no había nada, y a pesar de eso, el FMLN empezó a agredirlos, que se estaba convirtiendo en una práctica, porque también otros diputados ya habían tenido acercamientos con la diáspora y con los salvadoreños que nos estaban visitando, que no estaban... Exacto. Ahí pueden ver ustedes ahí pueden, espérenme que esta gente por el Facebook le están marcando a uno. Pero bueno, ya lo vamos a colgar. Ahora bien, espérenme, vamos a rechazar acá. Vaya, ahí está. Ahora bien, ahí pueden ver ustedes, pueblo, cómo el FMLN siempre ha agredido al pueblo salvadoreño, en vez de ayudarlo, a seguir adelante, o en vez de luchar por ellos. Miren el Jaime Guevara, bravo con la diáspora, y todavía tienen el huevo de venir acá a pedir el voto. Al FMLN nunca le importó el pueblo, solo le importó el poder, solo le importó obtener el ejecutivo y obtener el legislativo. ¿Y quiénes salieron beneficiados? Salieron beneficiados sus cheros, sus amigos, aquellos que después que salieron de su periodo acabaron con casas de lujos, con carros, con jugosas cuentas de banco. A eso le tiran ellos. No es que quieran regresar al poder para beneficiar al pueblo. Ya lo demostraron por 10 años que el pueblo nunca les importó. Aquí hablemos de Arena y el FMLN. Arena y el FMLN nunca les importó el pueblo salvadoreño. Nunca les interesó. ¿Les interesa regresar al poder? Sí. ¿Para beneficiar al pueblo? No. ¿Y entonces para qué? Para hacerse o engordar sus bolsillos de dinero. Pero bueno, ahí lo voy dejando. Déjenme su comentario de lo que ha escuchado en este video corto, las reacciones de otros países y lo que confesó, que vio que desde los penales sacaban a votar a los reos. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Todos los días hacemos en vivo, no te lo puedes perder. Búscame en mi segundo canal, La Neta SB. Es de gratis, es de choto. Así que búscame ahí, que acabamos de hacer ese en vivo que se tituló Bukele llega a Panamá. Así que nos vemos en otro video y ¡salud, Lulu!